Estamos en comunicación con Sonia Aleso, secretaria general de AMSAFE provincial, para charlar, hacer un balance de este año pedagógico, un año muy particular, un año cruzado con una pandemia a nivel mundial que obviamente se ha sentido muy fuerte en la República Argentina también. Y esto no ha sido ajeno al sistema educativo, Sonia, y también a la labor de los trabajadores, obviamente. ¿Qué balance se puede hacer desde el sector docente en este escenario tan particular? Primero, buenas tardes y decirles que sí, efectivamente fue un año difícil para todos los santafesinos y santafesinas, para todos los argentinos y para el mundo en particular, ¿no? La verdad que lo que ha pasado con el coronavirus, algo que para cualquiera de nosotros hubiera sido impensado hace en enero del año pasado, irrumpió en la vida de cada uno de nosotros, en la vida pública, en la vida cotidiana, en nuestros hogares, en el sindicato. Muy, pero muy impresionante. Y por supuesto el sistema educativo no es una isla, la escuela no es una isla, es lo que a veces tratamos de explicarle a algunos funcionarios que les cuesta entender. La escuela vibra y vive lo que vive el resto de la sociedad. En ese contexto, resaltar la labor inmensa de los docentes, de los directivos, de los supervisores, que desde el primer día, desde el comienzo de la pandemia, cuando se suspendieron las clases presenciales, pero seguimos educando, porque las escuelas no estuvieron cerradas, como dicen algunos, las escuelas estuvieron abiertas y los maestros, las maestras, los profesores, las profesoras siguieron trabajando en el peor de los contextos, porque hay que decir algo que pocos dicen. Una cosa es ir al club y otra cosa es educar. La escuela requiere de la presencia. La presencialidad es fundamental en la escuela. Y además en condiciones desfavorables, porque hay que decir que este año la pandemia irrumpió en el medio de situaciones donde ni nuestros alumnos en muchos casos, ni muchísimos docentes no tenían computadoras, espacio para trabajar en sus hogares porque tenían una computadora compartida, una netbook compartida, celulares compartidos con su familia. Y todo eso hizo frente al docente, poniéndose al hombro una tarea muy, pero muy importante. No Ahora, solo Sonia, aquí. tomando esto que vos planteás y que de alguna manera uno piensa también, ¿no? Sin desmerecer otras funciones y a otros funcionarios públicos, a otros agentes del Estado, pero la labor de los maestros, la labor de las enfermeras, los enfermeros, los médicos, ha sido fundamental. Las fuerzas de seguridad, por supuesto un sector de las fuerzas de seguridad, los bomberos, o sea, han sido de alguna manera el corazón dentro del Estado para sostener la actividad institucional de la República Argentina. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y otros trabajadores y trabajadoras Por también, supuesto, ¿no? por supuesto. Los camioneros, los recolectores de residuos, es decir, no, nosotros no venimos a decir que la única tarea importante es la de los maestros. Señalamos, sí, un tema fundamental. Educar en la virtualidad, en un contexto de pandemia y de cuidado de la salud y al principio de cuarentena y después de distanciamiento, cuando nos faltaban computadoras, cuando muchos chicos no las tenían, cuando se había interrumpido Conectar Igualdad, cuando teníamos dificultades en muchísimas escuelas, no fue fácil. Yo creo, como balance, que el gobierno pudo hacer más y que muchas veces los docentes se sintieron solos, y no solo en lo salarial. Lo pienso en lo salarial y lo pienso también, o lo pensamos desde ANSAFE también, en algunos otros acompañamientos que debieron estar y no estuvieron. Aún así, nosotros nos sentimos orgullosos y orgullosas del trabajo sostenido por nuestros compañeros y compañeras en toda la provincia, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, en muchos casos trabajando muchas más horas que las que trabajaban en la presencialidad.
Yo creo que los padres lo saben porque lo han visto, porque uno escucha los comentarios de compañeros, de amigos, de las dificultades de conexión en muchas zonas de la provincia, de que hay horarios en algunos lugares o con algunos sectores sociales que hay que cambiar hasta los horarios para poder estar con los pibes, de maestros y maestras que han prestado celulares o materiales para que los chicos tengan cómo conectarse o cómo rendir una materia. Por ejemplo, el otro día me contaban una anécdota de este tipo. O maestras rurales o maestros rurales que fueron casa por casa con su auto a entregar los cuadernillos y los bolsones. O los directivos que estuvieron todo el año entregando los módulos alimentarios, que no tuvieron descanso y que estuvieron con la escuela abierta para hacer todas estas actividades que por supuesto son importantes, y la escuela es un lugar del Estado sin ninguna duda. Ahora también hay que decir que nosotros de marzo a septiembre no tuvimos aumento salarial y fue un año difícil en ese sentido para nosotros porque veníamos, el último aumento fue en el 2019. Y el aumento salarial no fueron sumas en blanco, que es algo que nosotros reclamábamos y todavía estamos esperando la convocatoria a paritaria de diciembre. Está escrito en el acta, hemos pedido que se nos convoque cuanto antes. En ese sentido, estamos esperando una convocatoria paritaria porque había quedado comprometido el gobierno en el acta paritaria que se celebró luego de la discusión salarial después de mitad del año, que en diciembre nos volvían a convocar, así que bueno, estamos también a la espera en este sentido de que nos vuelvan a convocar. Qué año para aprender también, ¿no? Algunos intelectuales a nivel internacional están marcando que esta pandemia podría tener un rango, si hay que compararla, como lo fue en el siglo XX, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sin hacer analogías burdas, obviamente, porque cada situación tiene sus particularidades y cada momento histórico también, obviamente. No estábamos en el siglo XX, ni menos a principios del siglo XX. Esta es una crisis sanitaria y también se han conjugado en esta crisis una crisis civilizatoria, obviamente, porque tenemos grados de desigualdad, de pobreza, de desintegración económica que se han manifestado fuertemente junto con esta pandemia, y digo esto porque me parece que es un aprendizaje para todos y también para los trabajadores, ¿no? Pensando en el futuro, ¿no? Porque este 2020, con sus características, con sus imposibilidades también para la lucha en la calle, me imagino que ha despertado en los trabajadores, en los docentes, muchas reflexiones para encarar el 2021. Sí, mira, yo decía el otro día algo similar a lo que vos estás planteando. No hay un hecho histórico comparable a nivel mundial con esta pandemia, ni siquiera la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Para que vos tengas una idea, en esta pandemia hubo 4.600 millones de alumnos que no fueron a la escuela en el mundo, en todos los continentes. Frente a esto que te dicen que en Europa las escuelas están abiertas, bueno, hay un mapa construida por investigadores de la cantidad de países que tuvieron que cerrar las escuelas. De hecho, Europa enfrenta ahora la segunda ola con muchísima preocupación. Los países europeos más desarrollados han tenido que cerrar las escuelas. Yo estuve antes de ayer en una reunión de la Internacional de la Educación, que formó parte del Consejo Ejecutivo Mundial por América Latina de la Internacional de la Educación. El informe de la segunda ola en Europa es pavoroso, es verdaderamente preocupante, por eso tan importante el tema de la vacuna para Argentina y para, por supuesto, América Latina, pero no tiene comparación, y en eso estoy de acuerdo con vos. En ese sentido, además, se da un elemento que no solo pasó aquí, pasó en todo el mundo. La lucha en la calle, de alguna manera tan habitual como lo teníamos acostumbrados los y las trabajadoras, se impidió en muchos casos, con lo cual también
hubo una serie de cuestiones que discutir. Está muy puesto en discusión un tema que a mí me parece central, que lo está tratando mucho la OIT y la CCA y la CCI, que son las centrales sindicales de las Américas y la internacional de los trabajadores, donde están todas las centrales sindicales del mundo, que es el futuro del trabajo. Es un tema muy interesante para observar, porque las cifras que va a dejar la pandemia en el mundo, no solamente en los países periféricos como los nuestros, sino en los países desarrollados, es verdaderamente pavorosa, y hay que pensar otra relación con el mundo de trabajo, la reducción de la jornada laboral, la distribución de otra manera de los trabajadores, el tema de la influencia de las nuevas tecnologías que irrumpieron en la pandemia, pero que son un gran mercado de las multinacionales de la comunicación y de las tecnologías, la inteligencia artificial. Es decir, hay una serie de demandas del campo sindical que tienen verdaderamente cifras muy preocupantes sobre la consecuencia de la pandemia, o sea, la pospandemia, no solo en términos sanitarios, sino en términos sociales. Claro, claro. Y en ese sentido te vuelvo a decir, la escuela tampoco es una isla, y creo que hay que ponerse fuertemente a trabajar, por eso planteamos en la paritaria nacional, sobre cómo hacemos nosotros cuando se pueda dar la vuelta a la presencialidad, que no va a ser la escuela que nosotros conocimos hasta diciembre del año pasado, sino que va a ser otra normalidad distinta. Bueno, ¿cómo hacemos para trabajar con los chicos y las chicas que no tuvieron todos los conocimientos necesarios, no se conectaron todo el tiempo que fuera necesario, y una serie de cosas que hay que trabajar ya en programas educativos que tengan que ver con recuperar las trayectorias escolares? Y la otra cosa que me pareció muy importante que vos dijiste al principio, que no quiero dejar de mencionar, es que también es un año de aprendizaje. ¿En qué sentido? Algunos plantean como que este fue un año en blanco, ¿no? Si uno lee algunos diarios y escucha a algunos periodistas, dice, es un año perdido para la educación, es un año perdido para tal cosa. No, yo quiero decir que no, porque los niños, las niñas, los jóvenes y los adultos, en todas las circunstancias de la vida aprendemos de las guerras. Seguro. Sobrevivimos al holocausto, aquí sobrevivimos a 7 años de dictadura. Es decir, no solo se aprende de lo bueno, hay aprendizajes producidos en este periodo. Nosotros pueden fijarse en nuestra página, están los contenidos pedagógicos que han escrito los maestros sobre educar en tiempos de pandemia, tanto en la página de ANSAFE como en la página de CETERA. En ANSAFE se llama Mil Miradas, en la página de CETERA se llama Seguimos Educando, que son experiencias de docentes con sus alumnos en el periodo de pandemia. Hay aprendizajes significativos aún en estos momentos, porque todo lo que se produce en el mundo de la cultura es materia de aprendizaje. Ahora, después vamos a tener que trabajar con eso, por supuesto, y los estados van a tener que invertir fuertemente en educación, en salud, para poder sostener lo que ha sido este año tan complejo, ¿no? Aprovecho esta oportunidad para hablar un poco de política, que no es solo local, sino internacional. Hablando de aprendizajes y de cómo está articulado el mundo, ¿no? El poder financiero, económico, cada vez más concentrado y cada vez más articulado, ¿no? Y por otro lado, uno advierte con cierta preocupación, cierta fragmentación del otro lado, ¿no? Ciertas fragmentaciones, tendencias a la fragmentación, para enfrentar un poder concentrado, como lo ha planteado muy bien hace unos días Boaventura de Sousa Santos, el sociólogo portugués. Y cuánto para reflexionar en ese sentido, Sonia, ¿no?
Lo que pasa que estamos asistiendo al mayor periodo de concentración del capital de la historia de la humanidad. Nunca los ricos fueron tan ricos y los pobres tan pobres en el mundo. O sea, la desigualdad en el mundo aumentó. Y este no es un tema menor, tiene que ver con la etapa del desarrollo capitalista en el que estamos. Entonces lo que vos advertís en todo el mundo, no es que pasa en Argentina. A mí a veces me da risa cuando hablan tanto de la grieta o de las discusiones en el Parlamento. Yo digo, tienen que ir a escuchar la discusión en el Parlamento francés. Acá parecemos suecos, digamos, la discusión, o en España, o en Alemania. Angela Merkel parece de izquierda. Es decir, estamos viviendo un momento de polarización con un efecto muy fuerte de las grandes multinacionales que hoy son mundiales, que hay un supragobierno que es de las empresas. O sea, hoy el poder que las empresas multinacionales tienen está muy por encima de cualquier gobierno. Entonces, o podemos pensar en un otro orden mundial, más justo, más democrático, o vamos a tener serios problemas con la democracia en el mundo, no solo en América Latina, porque algunos creen que eso solo nos pasa a nosotros. Ahora, basta escucharla a Merkel o escuchar a Sánchez o escuchar a cualquiera de los presidentes de los países europeos para entender que el fenómeno de estas empresas multinacionales, que son pocas y que gobiernan el mundo, está muy por encima del poder político de los propios países. Entonces es verdaderamente un tema muy peligroso para las democracias en el mundo. Uno por momentos tiene esta imagen del cuento de la criada, ¿no? De estar viviendo en un mundo que es del futuro, pero que parece el siglo XV. Hay una cuestión ahí de una crisis cultural y económica, porque creo que tiene que ver también con lo que te decía antes, lo que está pasando con el desarrollo capitalista y la falta de autonomía de los gobiernos para condicionar al poder económico. Hoy todos los países están pensando cómo graban la riqueza. No son socialistas ni comunistas, lo están pensando las democracias europeas que son de centro derecha. Hoy esos mismos países están pensando en lo que está pasando con el lawfare en el mundo. Finlandia ayer aprobó una ley de medios. Esta semana van a ir 28 periodistas presos por difundir noticias falsas. Lo que nosotros creemos que vivimos acá es lo que está pasando hoy en todo el mundo. Nunca el mundo fue tan globalizado. No hay un antecedente de que vos vivieras. Yo creo que nosotros somos contemporáneos, por eso también nos cuesta mucho pensarlo, porque Claro. vos el fenómeno los historiadores, los sociólogos lo estudian con tiempo para pensarlo. El problema es que nosotros estamos viviendo al mismo tiempo una pandemia en vivo y en directo donde cuentan los muertos en tu cara. Y vos lo estás viendo en cada lugar del mundo. O ves cómo aparecen banderas nazis en Alemania después de ser el país que fue de alguna manera la sede de un holocausto mundial, de un genocidio. Y vuelven a aparecer marchas nazis con muchísimos participantes. Y no podemos decir que no haya trabajado Alemania en el tema de memoria, porque ha tenido políticas públicas muy fuertes con el tema de la memoria. Entonces, hay un fenómeno a observar, a pensar, a discutir, a generar debates que yo creo que tienen que tender, por un lado, a tener debates más profundos, más serios, a políticas más estratégicas, decir, bueno, en educación, 4 puntos, 4, pero que sostengamos todos, en salud, 4 puntos, que sostengamos todos, que sean principios comunes.
Y después me parece que hay que ponerse de acuerdo en el valor de la democracia. A nosotros nos costó mucho en Argentina, o en América Latina, después de haber vivido las dictaduras que vivimos, sostener tantos años de democracia. Es un valor a defender, porque muchas veces cuando pasan estas cosas está en juego la propia democracia, y este es un tema como de un llamado de atención, ¿no? Sonia Leso, secretaria general de ANSAFE, gracias por estas reflexiones. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande y buen fin de año, y que empecemos mejor ojalá que sea, el 2021. Ojalá que sea un año con más esperanza para todos. Siempre está la esperanza, pero que esté latiendo más fuerte. Ojalá, un abrazo grande. Hasta luego. Seguimos en Punto de Partida.